Buenas tardes y bienvenido a todas y todos. Es un placer poder compartir con vosotros nuestro workshop de fotoféresis y tenemos tres presentaciones sobre fotoféresis en un modelo experimental de trasplante renal, sobre fotoféresis en pacientes de trasplante renal con un riesgo inmunológico alto y también sobre pacientes trasplantados renales con replicación de virus BK y nefropatía por BK. Solo si no estáis totalmente familiarizados con fotoféresis, me gustaría compartir una diapositiva con vosotros. Espero que se vea. Es un poco cómo funciona fotoféresis. En principio es un procedimiento extracorpóreo que se saca sangre por normalmente una vía periférica con un flujo mucho más bajo de lo que sería una diálisis y se separa en báfico, plasma, eritrocitos. Luego el plasma de los eritrocitos se devuelven al paciente y el báfico se somete, se pone un fotosensibilizador que es 8-metoxibsoraleno y se somete a una irradiación con luz ultravioleta y luego se devuelve al paciente directamente. Entonces, esto es un procedimiento que existe desde hace mucho tiempo, eh, al menos más de 30 años, pero hasta ahora no se ha utilizado mucho en trasplante renal. Y con esto me gustaría dar la palabra al doctor Jordi Rovira y la aplicación de fotoféresis en un modelo de trasplante. Hola, buenas tardes. Os voy a intentar compartir mi pantalla. Gracias por invitarme a este workshop de la ESOT y os voy a contar básicamente nuestra experiencia en modelos experimentales y el uso de la fotoaféresis extracorpórea. No tengo ningún conflicto de interés y podéis usar libremente lo que presentamos en esta presentación. En primer lugar, me gustaría contaros un poco cómo desarrollamos el trasplante experimental en rata. Básicamente lo está realizando Marta Lazo, que es la veterinaria de nuestro laboratorio, y lo que hacemos es, en la parte superior tenemos de la figura A a la C, cómo se realiza el aislamiento de la aorta abdominal y de la vena cava inferior, para a continuación preparar y ligar todos los vasos salientes que no nos interesan y finalmente infundir una solución de preservación al injerto renal. Si vemos el cambio de color desde la posición B, donde teníamos el órgano completamente irrigado, a donde se sustituye la sangre por esta solución de preservación. A continuación hacemos una cirugía de banco, donde practicamos un corte longitudinal en la arteria aorta, exponiendo la entrada de la vena, de la arteria renal, perdón. Y finalmente hacemos el parche que utilizaremos para el trasplante. Es importante recordar que todos estos procedimientos se hacen con el animal completamente anestesiado y que las soluciones de preservación están a 4 grados. A continuación pasamos a la implantación y, en primer lugar, lo que tenemos es que hacer sitio para el nuevo injerto, con lo cual volvemos a separar vena inferior cava y arteria abdominal.
ligamos el órgano de la rata receptora, lo extraemos y a partir de aquí empieza el proceso de implantación. En la figura B vemos cómo aproximamos el parche que hemos generado en la cirugía de banco y mediante sutura continua cerramos o hacemos la anastomosis terminolateral mediante el parche. A continuación hacemos la vena. En este caso usamos un bulldog para poder exponer la vena inferior cava y hacemos la ligadura continua de la vena renal del donante. Finalmente abrimos los clamps y el bulldog y vemos cómo se introduce la sangre de nuevo en este injerto renal. Cuando ya hemos comprobado que está completamente perfundido el órgano, podemos hacer la última parte de la cirugía, que es la anastomosis terminal del uréter del donante con el uréter del receptor. Estas cirugías actualmente las hacemos en 20 minutos, con lo cual no hay tiempo de isquemia caliente ni isquemia fría, con lo cual estamos simulando una donación en vivo. Y es importante recordar que cuando finaliza el proceso de anastomosis también se hace la extracción o eliminación del riñón contralateral, con lo cual el soporte vital renal depende única y exclusivamente del injerto del donante. En esta slide os quiero mostrar el modelo de trasplante full mismatch o de incompatibilidad entre ratas Dark Agouti y ratas Lewis. Y en este caso, en las figuras de la parte superior, vemos en primer lugar la sobrevida de los animales. Si nosotros usamos injertos Lewis y los ponemos en ratas Lewis, tenemos un trasplante singénico, con lo cual no habrá incompatibilidad y por lo tanto los animales pueden sobrevivir todo el tiempo sin ningún rechazo. En el momento en que usamos ratas Dark Agouti para generar estos injertos y los introducimos en la rata Lewis, vemos que el tiempo de sobrevida de estos animales es solo de 6 días. Y si analizamos la función renal, lo que podemos ver en la figura B y C, donde expresamos el BUN y la creatinina sérica, tenemos un primer insulto que sufre el injerto, donde hasta el primer día se dispara el BUN y la CREA, pero que inmediatamente después se puede recuperar parcialmente. Y en los animales Dark Agouti Lewis, vemos que a partir del cuarto día la función renal empeora drásticamente y provoca que el animal termine muriendo. Eh, Más allá de la función renal, podemos ver en la figura D la aparición de anticuerpos donante específicos. Vemos que a partir del cuarto día es donde realmente empezamos a ver niveles importantes de anticuerpos donante específico de clase 1, que sería el RTA y el RTA1B, el de clase 2. Y en las figuras de cortes histológicos lo que podemos ver es que tenemos una infiltración masiva de estos riñones. Vemos una desestructuración de los túbulos y vemos aparición de marcaje C4D en los capilares peritubulares. Estamos delante de un modelo mixto de rechazo celular y humoral. Como a nosotros nos interesa sobre todo trabajar o evaluar el rechazo mediado por anticuerpos, eh, introducimos inhibidores de calcina en el modelo, inhibidores de calcineurina en el modelo, concretamente tacrolimus, y para asegurarnos de tener una ventana de tratamiento adecuada, lo que probamos es 3 dosis distintas de 0,1, 0,25 y 0,5 miligramos kilo. En la parte superior izquierda podemos ver las dosis 0,1 y 0,25 en rojo y azul respectivamente, y en la figura de la derecha la línea verde corresponde al tratamiento con tacrolimus 0,5 miligramos kilo. Vemos como la dosis de 0,1 miligramos kilo no prolonga excesivamente la sobrevida del animal,
no es suficiente para bloquear la respuesta célula T. Sin embargo, cuando ampliamos esta dosis a 0,25, vemos que estamos casi duplicando el tiempo de vida de los injertos y si vamos más allá, este tiempo se extiende de media alrededor de los 50 días. Nos interesan modelos preclínicos relativamente cortos para poder demostrar de forma más clara el impacto de las terapias, con lo cual de aquí en adelante lo que usaremos es esta dosis de 0,25, la azul. Es importante ver también en las figuras que tenemos a la derecha eh, que bloqueamos la respuesta de célula B con esta dosis de tacro, al menos inicialmente. Eh, Esto lo que nos estamos viendo es la aparición de anticuerpos donante específico. Con la dosis de 0,1 no vemos ningún bloqueo en la producción de anticuerpos a día 6. Cuando ponemos 0,25 se bloquea la aparición de estos anticuerpos igual que en 0,25 y si vamos un poco más allá, al día 9, vemos que ya tenemos anticuerpos presentes en el modelo de 0,25, mientras que el de 0,5 los niveles de anticuerpos son muy bajos. En este punto nos interesamos en la terapia de fotoféresis y para ello buscamos en la literatura posibles formas de administrarla en modelos experimentales. Encontramos un patrón de tratamiento en el modelo de trasplante de corazón, en el cual se infundían estas células fotoferizadas en el día -7, 3, el día del trasplante y en días sucesivos post-trasplante. Antes de poder aplicar todas estas terapias, necesitamos generar este producto terapéutico. En nuestro caso, utilizamos ratas sensibilizadas para generar el producto terapéutico y en nuestro caso la sensibilización la generamos con un trasplante previo. Trasplantamos riñón a una rata y al día 4 post-trasplante la sacrificamos para obtener la sangre y los bazos. Estos sangre y bazos son tratados hasta generar una suspensión celular, que en el momento en que nosotros queremos hacer la fotóferesis, inoculamos el soraleno, este 8-MOP, a 300 nanogramos por mililitro, lo ponemos en una bolsa de irradiación y lo sometemos a luz ultravioleta eh, durante 6-8 minutos con una dosis o una intensidad de 2 joules por centímetro cuadrado, tal y como sucede en la fotoféresis en humanos. Tras finalizar el proceso de fotoaféresis, recogemos el contenido celular, lo lavamos y lo infundimos a ratas donantes, ratas receptores de trasplante. Antes de poder hacer todo esto, necesitamos saber qué suspensión celular vamos a tratar y para ello analizamos tanto la sangre como los bazos para saber la distribución de los distintos tipos celulares mediante citometría de flujo. En estas gráficas podemos ver que la sangre periférica tiene una mezcla entre linfocitos T y polimorfonucleadas, granulocitos, eh, prácticamente 50-50 y una pequeña proporción de monocitos y células dendríticas. Si nos vamos al bazo, encontramos que casi el 80% son linfocitos T y B y hay una menor proporción de células polimorfonucleadas y monocitos y células dendríticas. Así pues, tenemos en nuestro caso un producto que combina células provenientes de bazo y de sangre periférica, a diferencia de lo que sucede en humanos, donde solo tenemos sangre periférica y básicamente son linfocitos T, tal y como sucede en nuestra muestra linfocitos en general, T y B. Una vez realizada la fotoaféresis extracorpórea, necesitamos evaluar este producto terapéutico. Y para hacerlo, nos vamos al laboratorio y analizamos en primer lugar
si se comporta igual que lo que está descrito en la literatura. Y en este caso ponemos en cultivo tanto células sensibilizadas como el producto que sale de la fotoaféresis. Inmediatamente después del proceso de fotoaféresis no vemos cambios significativos en el perfil de las células, son células vivas, básicamente. Con este marcaje de anexina 5 y el marcador de viabilidad, lo que definimos es células vivas en el cuadrante izquierdo inferior, células apoptóticas o precoces y apoptóticas tardías en el cuadrante superior derecho. Si dejamos 3 días en cultivo las células fotoferizadas, vemos que mayoritariamente entran en apoptosis y da igual que apliquemos o no un factor mitogénico, que en este caso es la fitohematoglutinina. Eh, es importante destacar que algunas células tras la iluminación siguen vivas y se infunden vivas en nuestro protocolo. Desafortunadamente no evaluamos qué tipo celular estábamos infundiendo, igual que sucede en el caso de los humanos, donde se infunde directamente todo el producto terapéutico. También quisimos evaluar la capacidad proliferativa de las células y para ello usamos este marcador, el CFSI, que en el momento en que marca las células y éstas entran en proliferación, se va perdiendo o diluyendo su intensidad. Vemos cómo las células sensibilizadas, tanto si están tratadas en cultivo con o sin este estímulo mitogénico, proliferan de forma eficiente. En cambio, las células del producto terapéutico no tienen ningún tipo de proliferación. Entonces estamos delante de un producto terapéutico que se asemeja a lo que tenemos en humano, salvo en la proporción de células que provienen del bazo y no son células periféricas. Aplicamos este producto terapéutico y conseguimos finalmente tener el modelo de fotoféresis extracorpórea. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda los gráficos de supervivencia. En este caso tenemos en negro el tratamiento con tacrolimus y vemos lo que teníamos hasta el momento, que es que tiene una sobrevida alrededor de 11 días. En el momento en que nosotros usamos células sensibilizadas y las inoculeamos a máxima dosis, como haremos posteriormente con el tratamiento fotoferizado, se produce una activación del rechazo y una aceleración de este rechazo, pasando de los 11 días a los 8 y medio, 9. Y cuando aplicamos la terapia o células fotoferizadas a bajas dosis, prácticamente no vemos ganancia en cuanto a sobrevida. En cambio, las altas dosis de este producto terapéutico nos prolongan la vida de al menos el 50% de los animales hasta día 22. Vemos que la función renal de los animales que sobreviven se mantiene estable a lo largo de todo el tiempo del estudio y la capacidad de bloquear la respuesta de célula B con los anticuerpos donante específicos también se mantiene al menos hasta el día 23. De todos estos experimentos se podrían mejorar. Evidentemente hay muchas cosas a mejorar en este protocolo. La primera de todas es empezar a hacer fotoféresis cuando ya se ha producido el insulto y no antes, porque obviamente en humanos es lo que vais a hacer o se está haciendo. Nunca vais a tratar con fotoféresis antes de producir el daño o en este caso el trasplante. Podríamos aumentar el tiempo con el fármaco, con tacrolimus, para tener una ventana de tratamiento mayor y por lo tanto retrasar todavía más la aparición de esta respuesta celular. El producto terapéutico que usamos podría ser mejor porque el evento sensibilizador podría ser el trasplante de piel o infusión de células del donante. Podríamos usar solo células periféricas y no la combinación que hemos estado usando hasta el momento.
Y otra cosa importante, que es que en estos modelos experimentales solo usamos el compartimento celular. En cambio, en el modelo humano, en los ensayos en humanos, se reinfunde tanto las células como las sustancias que hayan podido generarse durante el proceso de fotoaféresis. Y por último, quisiera solo mencionar que actualmente estamos trabajando en colaboración con 10 centros más europeos en este consorcio llamado IXTRA, donde queremos evaluar la fotoferesis extracorpórea tanto a nivel preclínico, en laboratorio, in vitro, como modelos experimentales, pero también en ensayos clínicos, buscando biomarcadores de buen pronóstico del tratamiento. Y solo mencionar que el laboratorio es mucho más grande, más allá de yo y Marta, y quisiera agradecer su colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Y vamos a hacer una sesión de, bueno, de preguntas al final del workshop, por lo cual pasamos a la presentación de la doctora Carol Darana. Hi, Carol, you're on mute. Hola, ¿se ve bien? Sí, se ve bien y se Vale, ve la presentación. perfecto. Pues ahora hablaré sobre todo del efecto fotoféresis después del trasplante renal en pacientes de alto riesgo inmunológico. Como, como comentó, bueno, no tengo ningún conflicto de interés y esta charla pues se puede compartir sin problemas. Más o menos tocaré los siguientes puntos. Inicialmente hablaré sobre los mecanismos inmunomoduladores, luego el enfoque terapéutico y los estudios que tenemos, sobre todo en el trasplante renal, me enfocaré solo en estos. Principalmente la SP, la fotoferesis como el tratamiento para el rechazo, y también tenemos estudios con un perfil de profilaxis como tratamiento profiláctico. Y finalmente pues les contaré el ensayo clínico que actualmente tenemos en marcha en nuestro hospital. Pues bien, como les comentaba Fritz, la fotoféresis es una técnica extracorpórea que con la féresis lo que nos implica es separar los componentes de la sangre. El plasma y los eritrocitos van a ser retornados a la sangre y la placa, el báfico, la placa de las PBMCs, pues esas se van a exponer al producto del soraleno y se van a activar gracias a los rayos UV y va a empezar el proceso de apoptosis y nuevamente este todo paquete celular será reinfundido en el paciente. Los mecanismos exactos de la acción de la ASP no están claramente definidos. Algunas teorías son las que podría producir un efecto modulador ocurren a través de la activación de los monocitos. Estos monocitos se diferencian en células dendritas y estos monocitos se pueden diferenciar en células dendríticas tolerogénicas. Estas células pueden fagocitar las células apoptóticas y presentar unos nuevos antígenos que finalmente producirían esta tolerancia específica. Además, se plantea que la SP puede aumentar y estimular las células T reguladoras, ¿no? Que podrían sobre todo suprimir la capacidad de esta presentación de los antígenos a las células presentadoras de antígenos y con lo cual suprimir esta coestimulación de las células efectoras. Además, también se ha planteado que puede liberar, ¿no? La liberación de estas citoquinas, pero unas citoquinas con un perfil antiinflamatorio, como son las IL-6 y las TGF-beta que va a reducir la inflamación y promueve también la expresión del del FOXP3, una molécula sobre todo clave en la transcripción y en la producción de estas T reguladoras. Adicionalmente, se sabe que estos T reguladores expresan con el CD39 y el CD73, convierten el ATP libre en adenosina y que también son moléculas con propiedades antiinflamatorias. Y también tendrían un papel, un efecto de las SPs en las células B. Estas, específicamente el patrón de CD4-CD25, podría ejercer un efecto inhibidor directo sobre la población B, específicamente sobre las B presentadoras de antígenos. También potenciaría otro tipo celular que son las B reguladoras con la producción de estas citoquinas
sobre todo con este perfil, con este perfil de IL-10, TGF-beta, lo que puede disminuir la inflamación y promover a la inmunomodulación. Pues bien, ahora les hablaré sobre algunos estudios. Tenemos algunos estudios realizados en el ámbito del trasplante renal. Y comenzamos con uno que es uno de los más amplios. Es un estudio multicéntrico retrospectivo donde incluyeron 33 pacientes. El mayor porcentaje de estos pacientes presentaba un rechazo mediado por anticuerpos, que se observó un 70%, algún porcentaje también muy pequeño de crónico mediado por anticuerpos y un 24% de porcentaje celular. En este estudio lo que se observa, a todos se administra el tratamiento con plasmaféresis. Y se observa sobre todo que tenemos una estabilización de la función renal en 33 pacientes después de 12 meses de seguimiento. Y también observamos que a los 12 meses de seguimiento, estos pacientes, un 61% tenía un injerto funcionante, con una supervivencia del injerto. También los autores nos comentan que también analizan, ¿no?, cuál es el perfil de los pacientes que han respondido y no han respondido. Y se observa que el perfil de pacientes no respondedores es aquellos que tenían un score sobre todo más elevado, el score de ABMR en las biopsias al momento del diagnóstico antes del inicio de la SP, niveles mucho más elevados de la creatinina y también pacientes que ya habían entrado en diálisis, ¿no? Sacarlos que han entrado a diálisis con una tasa muy baja de sesiones de SP, probablemente todo este conjunto no haya llevado a que persista este deterioro de la función del injerto y algunos pacientes no hayan sido beneficiados por esta terapia. Luego, hay otro estudio más específico que aquí en este estudio nos habla sobre todo del tratamiento del rechazo celular. La finalidad del estudio era valorar la aplicación de la ASP, sobre todo en rechazos refractarios a la terapia convencional, ya sea por situaciones de que los pacientes no les podemos aplicar, porque estaban pasando por no se podía añadir más terapia porque estaban en situaciones de infección. En este caso, todos los pacientes habían sido tratados con metilprednisolona, algunos con OKT3 y otro grupo con timoglobulina. Estos pacientes presentaban una media, la mínima dosis de SP recibida es de 6 y la máxima de 23. Y que es curioso incluso que aquí un paciente con un rechazo 2B, con unos niveles de creatinina al momento del diagnóstico altos después de 26 sesiones de SP, pues observamos que se mantiene o reduce esta función renal, ¿no? Todos los pacientes al finalizar el seguimiento, que fue entre 9 a 43 meses, presentaban una función renal estable y 5 incluso de ellos mostraron una mejoría de la función renal, ¿no? Esto es en el parámetro de rechazo celular refractario pues, a la terapia convencional que hemos visto con metilprednisolona y timoglobulina. Otros compañeros también lo que hicieron fue evaluar el tratamiento de la SP, pero en otro marco, en el rechazo humoral crónico, ¿no? Entonces, en este estudio se pretendió analizar a 14 pacientes con un rechazo crónico con presencia de microinflamación vascular, pero también presencia de glomerulitis. Algunos de estos tenían DSA circulantes y también C4D. Durante el seguimiento, 3 de ellos decidieron pues, no participar en el estudio y solo continuaron 11 pacientes. Y luego de estos 8, después de estos 11 pacientes que a todos se administró la terapia, 8 de ellos tenían un perfil de respondedor y 3 de ellos no tenían un perfil de no respondedor, sobre todo porque cuando hacían la comparación de la creatinina, esta no había mejorado, no había mejorado el 20% que se habían planteado estos investigadores. Con lo cual, hicieron la comparación también de cuál es el perfil de esta gente, de estos pacientes que tenían el perfil respondedor, y se observó sobre todo que había un incremento en los pacientes que tenían un perfil respondedor, un incremento de estas células T reguladoras y también un menor porcentaje de las T-Helper-17, que también son linfocitos que están relacionados a la citotoxicidad y también relacionados con el rechazo. Observaron en este grupo de pacientes respondedores una reducción de hasta el 75% de la presencia de los DSAs y también una disminución a nivel celular en sangre periférica de CD4, CD3, CD8, natural killer y CD19, y con una disminución también significativa de la interleuquina 6.
Otro trabajo similar que también nos comentan en este mismo contexto fue del rechazo crónico mediado por anticuerpos. En estos ocho pacientes trasplantados renales que en el momento de la biopsia fueron diagnosticados de un rechazo crónico mediado por anticuerpos, a todos ellos se les aplica fotoféresis. Y posteriormente hacemos una biopsia control a los 3 meses y comparamos esta biopsia del pre y post, sobre todo con un panel de transcriptómica, con el panel BIHOT, y observaron este grupo de investigación que observaron sobre todo un dato muy relevante para nosotros, que los marcadores de fibrosis en estos pacientes que habían sido tratados con ASP, pues sobre todo había aumentado la caveolina 1, que modula la señalización del TGF-beta, y también se habían reducido algunos parámetros de CD19, interleucina B1, PAC5, que también estaban implicados en lesiones fibróticas, con lo cual podríamos más o menos suponer que la ASP nos podría ayudar sobre todo nos podría ayudar como un potente antifibrótico en el tratamiento del rechazo, de detener la fibrosis en el rechazo mediado por anticuerpos crónico activo, ¿no? En estos pacientes. Pues bien, existen muchos más estudios, en concreto tenemos más de 14, 15 estudios. La similitud en aquellos estudios es que tenemos muy poco número de pacientes, son 3, 4 pacientes. Las sesiones de fotoféresis, la mayoría de ellos tenemos sobre todo una cadencia mayor en las primeras semanas que durante 1 o 2 meses, y después de los 3 meses continuamos con sesiones más o menos mensuales y posteriormente como terapias de mantenimiento una sesión mensual. En la mayoría de estos estudios se observa una estabilización de la función renal, pero hay un perfil de pacientes pues no respondedores, ¿no? Este perfil de pacientes no respondedores sobre todo se puede deber a estas limitaciones, ¿no? Muchos pacientes estaban en todos los estudios que se ha implementado con el CP, eran un perfil refractario, o sea que habíamos llegado, o sea, no habían respondido a ninguna terapia convencional, o teníamos situaciones que no podíamos complementar con la terapia convencional ya que estaban cursando con una infección, con un tumor activo, ¿no? La mayoría de ellos, bueno, un grupo importante de ellos empezó la terapia con una función renal muy deteriorada, e incluso algún grupo ya empezó o sea, empezó la terapia en hemodiálisis, con lo cual esto podría inducir algún resultado. Es posible que hemos llegado ya en las fases muy tardías de estos rechazos, ¿no? Y que estamos en un punto de no reversibilidad, y por eso el efecto de la SP en estos pacientes tratados, en estos pacientes no respondedores, no sea el que habíamos esperado. Con lo cual, en este punto nos planteamos, si hemos llegado tarde, cómo son los estudios, ¿no? Donde observamos cómo son los resultados en los estudios que nos planteamos esta terapia en el riñón como profilaxis, porque como sabemos, en otros órganos, pues esta terapia también está planteada como profilaxis con muy buenos resultados. Pues aquí contamos con menos estudios, pero contamos con 2. El primero se realizó en una población pediátrica, donde aquí tenemos 2 pacientes tratados con SP y 4 controles, y ellos durante el seguimiento no se observó ningún rechazo en ninguno de los 2 grupos, y lo que sí tenemos que resaltar que en el grupo tratado con SP lo que observamos es un mayor porcentaje de sobre todo las células Treg, ¿no? Estas células T reguladoras que intuimos que van a potenciar este efecto inmunomodulador de la terapia, y también una reducción inicial del TNF-alfa, ¿no? Otro estudio en trasplantes renal de donante cadáver en adultos ya tenemos el siguiente, que es un grupo de investigadores que tiene 2 ramas, 10 pacientes en tratamiento con SP y 10 controles, donde en el seguimiento de ellos ninguno mostró rechazo. En el grupo control, solo un paciente presentó rechazo confirmado por biopsia. En los pacientes tratados con SP, nuevamente se observó este aumento de número de T reguladoras circulantes y también de las células dendríticas mieloides inmaduras, ¿no? Un mayor porcentaje. Y curiosamente, a los 6 meses de seguimiento, cuando comparamos estos 2 grupos, observamos una mejoría de una mejor función renal, sobre todo en el grupo de la SP. Con lo cual, en este punto, debido a estos datos, ¿no? Nos planteamos nosotros realizar este ensayo clínico en una población
sobre todo de pacientes hipersensibilizados, ¿no? Donde teníamos una mayor tasa de rechazos y podríamos evaluar mejor este efecto inmunomodulador de aquella terapia. Es así como se desarrolla este ensayo clínico, donde evalúa sobre todo el impacto de la fotoferesis para la prevención de un rechazo agudo, ya sea mediado por anticuerpos o crónico activa, en esta población, ¿no?, de hipersensibilizados. Para lo cual diseñamos el estudio unicéntrico, aleatorizado y abierto, con un número total de 30 pacientes. La población objetivo para tratar era aquellos pacientes con un CPRA mayor del 90%, en nuestro grupo de hipersensibilizados, con un periodo de seguimiento después del trasplante de 1 año, y tenemos 2 ramas. La primera rama vamos a hacer la inmunosupresión estándar, la inducción de acuerdo a nuestros protocolos del hospital con timoglobulina prednisona, y el segundo metabolito que puede ser Mifurtex según nuestro protocolo. Y es la segunda rama, pues íbamos a administrar el mismo tratamiento, pero íbamos a administrar la fotoferesis en este grupo, que más adelante más o menos les contaré cuáles son la cadencia del tratamiento. Los criterios de inclusión que teníamos eran candidatos hipersensibilizados mayores de 18 años y hasta una edad, hasta 75 años de edad, pacientes que puedan comprender y firmar el consentimiento informado, y un criterio de exclusión importante también fue el uso de rituximab. Queríamos tener un grupo más o menos pareado, con lo cual, y sin ninguna otra interferencia, por lo cual el uso de rituximab post inmediato en estos pacientes, pues no lo hemos excluido. Pues bien, más o menos realizamos un total de 16 fotoferesis. La primera la hacemos muy tempranamente después del trasplante, en el día +2. Se trata de 2 sesiones continuas donde se procesa 1,5 litros de sangre. Durante los primeros meses más o menos son cada semana hasta el día 28, luego más o menos es cada mes, y finalmente tenemos un periodo de mantenimiento final cada mes durante el cuarto, quinto, sexto y séptimo mes, ¿no? Representando un total de 26 sesiones de fotoferesis. Los controles que vamos a realizar son muy similares a nuestros protocolos que utilizamos en la clínica. Sobre todo, realizamos una biopsia de control a la semana en este grupo de pacientes hipersensibilizados, con estudios también de la función renal, single antigen para ver la presencia o no de DSAs, y un análisis de sangre periférica de linfocitos. Esta biopsia la repetimos al cabo del mes. Luego hacemos una biopsia de protocolo a los 3 meses y a los 12 meses, y también a los 6 meses hacemos una analítica control y observamos un poco la evolución de estos pacientes. El objetivo de este trabajo es evaluar sobre todo la eficacia de esta terapia con la prevención de rechazos en esta población. Y como objetivos secundarios nos planteamos es comparar la incidencia de rechazo entre ambas poblaciones, la supervivencia libre de rechazo en estas ambas poblaciones, qué tipos de rechazos encontramos, la incidencia del desarrollo de la persistencia de un DSA o la aparición de un DSA de nuevo en estas 2 poblaciones, una función renal, comparar la función renal al cabo de 12 meses de seguimiento, reacciones adversas que podríamos tener al cabo de esta terapia y las complicaciones infecciosas, la incidencia de complicaciones infecciosas que tendremos en ambos grupos. Un poco para concluir, la SP puede desempeñar un papel, como ya comentaba Jordi, ¿no? Un papel complementario en el rechazo agudo en el post-trasplante renal, ya que es una terapia probablemente es más inmunomoduladora. Especialmente puede ser planteada en aquellos casos que nosotros tengamos limitación para el uso de inmunosupresores, como que estén cursando concomitantemente con una infección activa o que estén cursando también con una patología oncológica concomitante, ¿no? Debido a su perfil de seguridad y de terapia inmunomoduladora, también podríamos valorarlo como terapia preventiva, que estamos a la espera de los resultados, pero tenemos que resaltar en este punto que durante todos los estudios es una terapia muy segura, ¿no?, que tiene mínimos efectos secundarios. Y como les comenté previamente, estamos a la espera de los resultados para definir, ¿no?, en qué contexto la SP puede ofrecernos a nosotros, los clínicos, mayores beneficios para el trasplante renal. Y esto sería todo.
Muchas gracias, Carol. Y pasamos a la tercera presentación por la doctora Ángela González. Vale, creo que me podéis ver la presentación, ¿verdad? Sí, y te escuchamos bien. Vale, perfecto. A ver si puedo. Bien, pues si puedo ocultar. Esto de aquí, vale. Bien, bueno, pues en principio vamos a ver si la fotoaféresis también puede tener una aplicación en la infección o en la nefropatía por virus BK. A ver, sí, no tengo ningún conflicto de interés y tampoco en que se comparta la mayor parte de la presentación. Pues sí, voy a empezar haciendo una breve introducción en cuanto al virus BK. Sabemos que hay una alta seroprevalencia en la población general y que la infección ocurre en la infancia, habiendo latente un tropismo a nivel renal y que en situaciones de inmunosupresión, tales como el trasplante renal, será que podemos objetivar una reactivación del virus, primero a nivel urinario en forma de viruria y en algunos casos hasta 40-50% en caso de viremia, siendo la afectación renal, la nefropatía del injerto renal poco frecuente, en torno a una prevalencia entre el 1 y 10%, pero con un outcome importante. La inmunosupresión va a ser el factor de riesgo más importante que vamos a tener para la reactivación y para el desarrollo de la nefropatía, aunque se ha postulado el mTOR por su papel antiproliferativo, uno de los fármacos que podría tener un beneficio para disminuir la replicación. Hay controversia en la bibliografía y actualmente utilizamos la clasificación de la BANF de 2018 para su categorización histológica, que mediante la carga del virus intratubular, PVL y la fibrosis intersticial nos permiten establecer una clasificación que en principio tiene una correlación pronóstica con la evolución de los pacientes y estando en la clase más avanzada, el 50%, el grado más grave que puede llegar a perder el 50% del injerto. Recientemente, el año pasado, ha salido un consenso internacional de varios expertos, de 55 expertos, donde repasan lo que hay hasta la actualidad. Sabemos que la terapia fundamental es el ajuste de la inmunosupresión y que ninguna terapia antiviral directa u otros fármacos evaluados ha demostrado, FETEM, un efecto para el control viral. Sí que nos proponen implementar la terapia celular, la respuesta celular en nuestro día a día y plantean, cuando no haya otra posibilidad, pues incluirlos en ensayos clínicos. Como veis, no hablan de la fotoaféresis. Os he puesto aquí el protocolo que tenemos asistencial en el Hospital Clínic, en nuestro centro, en una primera nivel de abordaje terapéutico. Lo que utilizaríamos sería una reducción de la inmunosupresión sin cambiar el esquema que lleva el paciente, por ejemplo, reduciendo el micofenolato como antimetabolito al 50%. Si esto no surte efecto, a las 4 semanas de una replicación persistente plantearíamos retirar algún fármaco inmunosupresor, tanto dejarlo en biterapia como hacer un switch a mTOR. Y ya veis como en el tercer escalón tenemos reservadas otras terapias que no han demostrado eficacia, como las inmunoglobulinas o la leflunomida, y también ya implementamos la posibilidad de la fotoaféresis, dejando ensayos clínicos en un cuarto nivel. Bien, ya focalizándonos en la terapia que nos trae, que es la fotoaféresis. No voy a volver a repasar el mecanismo de acción de la leucoaféresis, de la exposición al soraleno y al rayo UVA, y lo que sí que os pongo son las indicaciones aprobadas de la terapia. Como veis, para trasplante hepático y renal estamos planteando su utilidad, pero en absoluto hay una clara aceptación de la utilidad para el virus BK. Ya ha comentado Carol también muy bien todos los mecanismos que están implicados en la acción de la fotoaféresis para
para la respuesta inmunitaria, y se ha visto que en las infecciones puede haber también un efecto booster inmunogénico tras la fotoaféresis frente a antígenos virales halogénicos, así como un efecto inmunomodulador mediado por las Treg, y me parece también importante ese efecto antifibrótico que veíamos por el TGF-beta. Me gustaría también señalar la importancia de la respuesta celular específica frente a los virus, siempre que haya una infección en un trasplante de órgano sólido. Aunque nosotros instauremos una medida terapéutica eficaz y, como vemos aquí, podamos controlar la carga viral, si no va acompañado de una reposición de la respuesta celular, esto no va a conllevar un control persistente de la replicación. Vale. Por tanto, tenemos que la respuesta celular positiva frente al virus BK tiene un papel central en el control de la replicación viral post-trasplante. Sabemos que en la situación de una replicación o nefropatía establecida en el injerto renal, la respuesta CD4 halogénica está disminuida, y tampoco hay una respuesta CD8 adecuada, y por tanto la fotoaféresis, tanto por su mecanismo inmodulador o a través de las Treg, podría tener un efecto terapéutico. ¿Qué sabemos de la fotoaféresis en las infecciones a fecha de hoy? Pues nos tenemos que ir efectivamente, como comentábamos, pues hay poca evidencia, y os voy a comentar un poco lo que he podido encontrar. Esto es un trabajo de trasplantados cardíacos en el cual está publicado, es un New England muy antiguo, el 98, de 34 trasplantes cardíacos. Utilizan la fotoaféresis, además del tratamiento estándar, en 19 de ellos. Lo que nos comentan aquí, como podemos ver en la tabla de la izquierda, es que no se conlleva un aumento de infecciones bacterianas ni fúngicas, y lo que sí objetivan es que hay una disminución significativa de la replicación de CMV en los pacientes que reciben fotoaféresis. Este otro trabajo es en trasplantados pulmonares que presentan bronquiolitis obliterante, que es un síndrome que aparece después del trasplante pulmonar y que provoca inflamación, disminución de la capacidad respiratoria, fibrosis y pérdida del injerto. Aquí también de 1.000 pacientes trasplantados pulmonares, 194 desarrollan bronquiolitis obliterante, y en 51 de ellos utilizan la fotoaféresis. Como veis en esta tabla, es una N bastante mayor, y vemos que no hay mayor riesgo de infecciones, pero no solo esto, sino que de nuevo significativamente hay menor infección y enfermedad por CMV. Y como veis en la Kaplan-Meier de la derecha, los que son respondedores de los que utilizaron fotoaféresis tienen mayor supervivencia del injerto. Ellos lo achacan a una menor fibrosis, ¿no?, por el efecto que comentábamos previamente. Por otro lado, este es un trabajo en trasplantes de órgano hematopoyético, de los que está publicado recientemente, el año pasado, hace 2, y de 2.700 pacientes utilizan en 183 casos a partir del tercer mes la fotoaféresis, además del tratamiento estándar, y ven que el uso de la fotoaféresis se asoció también a una menor tasa de infecciones de forma significativa en este grupo. Sí que comentar que también refieren que pudieron bajar la dosis de corticoide, por lo cual no podemos descartar de todas que la menor tasa de infecciones fuera porque la fotoaféresis permitió bajar el corticoide, no tanto por su efecto en sí. ¿Y qué sabemos de trasplante renal? Pues este es un trabajo ruso que está publicado el año pasado, y es un prospectivo en el que identifican 60 receptores de trasplante renal y los aleatorizan a 30 de ellos a recibir en torno a 10-15 sesiones de fotoaféresis, además del tratamiento estándar con micofenolato, tacrolimus y prednisona, a los 6 meses post-trasplante. Ellos ven que hay una tasa de infecciones respiratorias, de bacteriuria y de viremia asintomática verificada por amplificación génica, que fue hasta 4 veces menor en el grupo de intervención, y además el riesgo de una infección clínica significativa también fue, el ratio se redujo de estas infecciones. Por tanto, lo que vemos en una constante en estos trabajos es que aunque no sabemos bien el cómo, parece real, parece un efecto en vida real, ese efecto inmunomodulador frente a infecciones de la fotoaféresis.
Me gustaría poder hablar también muchas más cosas de BK, pero la evidencia es nula y lo que vamos a comentar son algún caso clínico que sí que empieza a haber ya publicado en la literatura. Este es un caso clínico publicado el año pasado, en 2024, y es una trasplantada, la paciente es una trasplantada pulmonar inicialmente que desarrolló posteriormente una enfermedad renal crónica terminal. Como podemos ver en la gráfica, después de recibir el trasplante renal, hace un episodio de pielonefritis por el que se suspende el micofenolato y ya en el día 15, como veis en el cuadro verde, empieza a haber una replicación viral de 6 a 9 logaritmos para el virus BK. En este momento esperan hasta el día 40 hasta el día 29 para hacer una biopsia renal que descarta la presencia de nefropatía, por lo tanto teníamos solamente una replicación y lo que hacen es que cambian el tacrolimus por ciclosporina y comienzan con fotoaféresis el día 44 porque la carga continuaba aumentando. Lo que podemos ver es que al mes 4 del inicio de la fotoaféresis la carga viral se ha reducido a la mitad y al mes 9 de la fotoaféresis han podido eliminar o negativizar la carga. Entre medias, la paciente hizo un episodio de una hepatitis aguda, por lo que volvieron a convertirla de ciclosporina, que habían hecho la conversión, a tacrolimus, lo cual poco hubo un rechazo en estos cambios y finalmente pues nos dicen que por la minimización de la inmunosupresión y por la fotoaféresis es que pudieron controlar la replicación. Ahí os pongo también el esquema que ellos utilizaron, que es bastante similar a la terapia que utilizamos nosotros. Empezaron con 2 semanales, luego una a la semana, luego cada 2 semanas para llegar a algo de mantenimiento cada 4 semanas o mensual. Bien, este otro es una recopilación de 4 casos clínicos, es un trabajo publicado por compañeros de nuestro servicio, por el doctor Chipe y la doctora Molina en 2021. Y recopilan 4 casos clínicos de pacientes con alto grado de infecciones por su estatus de severa inmunosupresión, eran hiperinmunizados la mayoría, y 2 de ellos estaban en tratamiento con fotoaféresis concomitante al tratamiento estándar de un rechazo agudo, y 2 de ellos tenían infecciones por CMV y por virus BK. Os pongo aquí el caso clínico del paciente que tenía nefropatía por BK, que era un tercer trasplante renal, un hiperinmunizado de mayo de 2017, que como vemos ya en el posttrasplante inmediato presentó en una primera biopsia de protocolo un rechazo humoral por el cual recibe una primera tanda de rituximab, de plasmaféresis e inmunoglobulinas, además de corticoides. En una segunda biopsia de control de la biopsia había una persistencia del rechazo humoral, por lo cual recibe, además de que tenía deseas de nuevo, una segunda tanda de tratamiento para el rechazo con rituximab, recambios e inmunoglobulinas. Como veis en la línea discontinua roja, la carga de BK fue aumentando progresivamente después del tratamiento del rechazo y en una cuarta biopsia podemos confirmar la presencia de una nefropatía grado 2 según la clasificación de la BANF. Entonces es en este momento cuando se empieza la fotoaféresis, recibe un total de 11 sesiones y además hacemos un switch de micofenolato por emetor. Como vemos es difícil evaluar las medidas, pero el efecto que vemos es que la carga viral se pudo reducir al 90% a los 14 días del inicio de la terapia y al 99% a los 6 meses. Sí que mencionar que como confusor pues también hicimos el cambio a emetor, pero sí que es relevante que al completar la terapia con fotoaféresis hubo un nuevo repunte de hasta 3 veces en la carga viral, ¿no? Lo que parece decir que sí que la fotoaféresis estará siendo útil en el control de la viremia. Bien, por último, comentar un trabajo que está en vías de publicación. Es una N más grande de 13 casos de pacientes con nefropatía por BK probada por biopsia y que era refractaria, como hemos dicho, a los escalones previos que utilizamos antes de plantearnos la fotoaféresis. Se trataron en nuestro centro entre 2018 y 2024, 50% de ellos estaba en tratamiento con emetor. Y un 23%, 3 casos, tuvo un rechazo agudo previo y otro un rechazo mixto antes del desarrollo de la nefropatía como factor
predominante. Entonces, el diagnóstico de la nefropatía fue unas 38 semanas, 9 meses desde el trasplante y después de las terapias iniciales, conversión a emetor, Rucial tacrolimus, es que planteamos la fotoaféresis unos 4 a 5 meses después del diagnóstico. En líneas generales, recibieron cada uno un número variable, pero entre 10 y 20 sesiones y lo que os quería mostrar sobre todo es la evolución de la carga viral de todos estos casos, en rojo la mediana y se ve que hay una tendencia desde el punto cero, inicio de la fotoaféresis, a disminuir la carga viral. Así se vio una disminución de la carga viral, como hemos visto en el caso clínico previo, si bien la función renal, a pesar de la bajada de la viremia, no mejoró. La creatinina continuó estabilizada o progresando en el seguimiento y en 2 pacientes se perdió el injerto. Entonces, me gustaría concluir diciendo que efectivamente la fotoaféresis es una técnica ampliamente segura, que no aumenta las infecciones y no solo esto, sino que en algunos trabajos parece demostrar una menor replicación por el citomegalovirus, que ese papel inmunomodulador a través de las células Treg, ese patrón antiinflamatorio y también el papel antifibrótico van a ser útiles y que lo que tenemos actualmente en el BK son experiencia en casos clínicos aislados, pero que cada vez son más, y que lo que observamos generalmente es una bajada sostenida de la carga viral que repunta cuando paramos la terapia, pero no logramos hacer una mejoría de la función renal. Esto parece ser o estar en relación con que cuando empezamos la terapia de fotoaféresis es una terapia de recurso y ya hay una fibrosis bastante establecida. Por tanto, quizá el beneficio sería mejor si lo iniciáramos precozmente. Es difícil establecer la relación causal en estos trabajos porque hacemos múltiples intervenciones simultáneas y por esto que nos animamos a plantear estudios prospectivos y ensayos clínicos para confirmar su eficacia sostenida y también qué efecto tiene en la respuesta T específica para el BK. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas. No sé si podemos hacer preguntas por el chat o directamente. Supriya, can we do questions through the chat? Okay, yeah. Yes, we can. Okay. Ahora tenemos el chat habilitado, por lo cual, si hay preguntas, adelante. Si no, yo empiezo con una pregunta para la doctora González. ¿Qué recomiendas, más bien opinión, ¿no? ¿En qué punto deberíamos evaluar, involucrar o utilizar fotoaféresis en el tratamiento, el control de la replicación virus BK o de la nefropatía BK, con el conocimiento que tenemos hasta ahora? Vale, pues creo que la respuesta va a ser yo creo, porque no podemos decir otra cosa, pero yo creo que es importante ver el perfil de riesgo del paciente, que eso también nos va a ayudar. Creo que lo primero es confirmar que la replicación es persistente. En este caso, lo primero es hacer un ajuste de la inmunosupresión y que sea un ajuste importante de la inmunosupresión, que podamos retirar el micofenolato, bajarlo a la mitad o plantear una conversión a emetor. Y esperaríamos unas 4 o 8 semanas para ver si con esas 2 primeras medidas ha habido un efecto. Yo creo que si no vemos ahí un efecto tras un primer cambio de inmunosupresión que no surte efecto sostenidamente 4 o 8 semanas, deberíamos plantearlo. Y en pacientes que han sido tratados de un rechazo, que son hiperinmunizados y que además vamos a tener problemas para bajar la inmunosupresión, quizá no tenemos que esperar a la nefropatía establecida y con una replicación persistente que no mejora, yo creo que ese paciente ya se va a beneficiar de la fotoaféresis y no esperar a la nefropatía por la
por fibrosis que ya va a ser difícil de combatir. Esto en nuestra experiencia, porque creo que en la experiencia de todo el mundo, a menudo es esperar demasiado tiempo en pacientes con nefropatía de K y luego nos encontramos con mala función renal y daños crónicos. No veo ninguna pregunta más en el chat. Me gustaría animaros a hacer preguntas. Mientras tanto, yo tengo una pregunta para la doctora Arana. ¿Qué efectos adversos podemos esperar en pacientes tratados por fotoaféresis o podemos esperar efectos adversos de tipo infeccioso u otros efectos adversos en estos pacientes? Los efectos adversos descritos relacionados a la terapia realmente son mínimos o inexistentes. El mayor porcentaje de efectos adversos, sobre todo, lo vemos asociados al catéter, al acceso vascular, ¿no? Actualmente tenemos la ventaja que podemos hacer la fotoféresis a través de venas periféricas, pero cuando no teníamos acceso y accedíamos por un catéter yugular, sobre todo complicaciones de trombosis, infecciones del acceso y todas las patologías relacionadas al propio acceso eran las que probablemente sean efectos secundarios más graves en estos pacientes. Por lo demás, pues no hemos, en el ensayo clínico que vamos teniendo, que te había comentado que todavía estamos en la etapa de reclutamiento, ¿no? Que estamos reclutando los pacientes, que todavía nos faltan 2 pacientes para finalizar y completar el estudio, pues no hemos tenido ningún efecto asociado directamente a la terapia en sí, ¿no? Incluso hasta se valora, ¿no? Por lo que comentó Ángela, una disminución de estas infecciones cuando está a la mano, sobre todo de esta reducción de la inmunosupresión también. Ok, muchas gracias. Y una pregunta para el doctor Rovira. Si ahora hemos visto el efecto de la fotoféresis en un modelo de rata, en relativamente pocos animales, ¿no? Hemos visto fotoféresis con una dosis muy limitada de tacrolimus, que ofrece en un número considerable de animales una supervivencia del órgano y tanto del animal. ¿Qué podría ser el próximo paso en modelos experimentales para elucidar un poco más los mecanismos de acción en este modelo para luego, claro, aprender para el uso en humanos? Bueno, creo que parte de la solución la tenemos en el consorcio este que os he comentado al final de la charla, el IXTRA, donde realmente se está haciendo un esfuerzo importante para esclarecer los mecanismos de acción de la fotoaféresis. Y para ello tenemos estudiantes de doctorado que se van a focalizar en modelos experimentales. Eh, y, eh, y- y yo creo que en ese sentido vamos a finalmente poder saber por dónde va el mecanismo real de acción de la fotoaféresis. Y solo con consorcios de este estilo, donde trabaje mucha gente con abordajes distintos, clínicos, básicos, bioinformáticos, es donde realmente podemos hacer un salto cualitativo en cuanto a este tipo de terapias. Muy bien, muchas gracias. Veo que no hay más preguntas. Última oportunidad para hacer una pregunta por el chat. Si no es el caso, muchísimas gracias a las ponentes y al ponente. Gracias por vuestra participación y, bueno, y gracias a a los que os habéis conectado. Y realmente un workshop interesante y espero que podamos ver nuevos resultados en el futuro. Muchísimas gracias. Adiós.